Y sí, llegó el día y vamos a hablar de Vox y de Santiago Abascal. No pensé que iba a hablar de Vox, la verdad, porque todo bien con los gallegos, pero tenemos suficientes quilombos acá, en Argentina y en Latinoamérica, como para también estar hablando de los quilombos que hay en España. Pero se la jugaron y a lo grande, de una forma que nos impacta a nosotros estando acá en Argentina y en toda Latinoamérica, o al menos que potencialmente nos puede impactar. Y es que el partido español de derecha, Vox, lanzó el Foro de Madrid, un foro que busca ser la contraparte del Foro de San Pablo. Que bueno, en Brasil asumió Bolsonaro, Venezuela fue un fracaso absoluto, por lo que tuvieron que reciclarse en el Grupo de Puebla. ¿Y qué es el Grupo de Puebla o el Foro de San Pablo? Una vez que cayó la Unión Soviética, Cuba y todas las guerrillas comunistas de Latinoamérica perdieron todos los recursos y la catarata de financiamiento proveniente de la Unión Soviética que les llegaba a través de Cuba. Agrupaciones terroristas comunistas como las FARC tuvieron que dedicarse al narcotráfico. El gobierno de Venezuela se dedica al narcotráfico para así poder financiarse. Pero bueno, el narcotráfico no es viable para todas las organizaciones terroristas y comunistas de la región, por lo que dejaron las armas y empezaron a jugar al juego de la democracia, hasta que después de la caída de la Unión Soviética, la izquierda nunca había creído en la democracia. Siempre había querido tomar el poder por la fuerza y por las armas, que es lo que hizo que haya tantas dictaduras en Latinoamérica, ya sea Stroessner, Videla, Pinochet, el Partido Colorado en Uruguay. Para meterse en la democracia, se organizaron las distintas organizaciones de Latinoamérica para tener una agenda conjunta en todo el continente y apoyarse mutuamente una con otro. Dentro del Foro de San Pablo encontramos a 111 partidos y agrupaciones políticas de izquierda. Y no es que sean 111 agrupaciones de partidos de mierda. Ganan elecciones. Hoy el Foro de San Pablo está gobernando en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, en México, en Cuba, República Dominicana, España. Sí, el Foro de San Pablo está en el gobierno de un país europeo y ganaron las elecciones en Bolivia, por lo que es cuestión de tiempo para que asuma el presidente electo de Bolivia y así gobiernen un país más. Además, gobernaron Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Brasil. El único país del continente sudamericano que jamás gobernaron es Colombia, por ahora, porque por cómo viene la mano, en cualquier momento gana las elecciones Petro y tienen al Foro de San Pablo en el gobierno. ¿Y por qué les comento esto? Porque quiero que sean conscientes del monstruo que es el Foro de San Pablo y que estos tipos operan a nivel latinoamericano con base en Cuba y en Venezuela. Ahora se reinventaron y se llaman Grupo de Puebla, pero es la misma mierda con otro nombre. Lo que buscan es lo mismo: crear a la Unión Soviética Latinoamericana, ni más ni menos. Una Venezuela que empieza en la frontera con Estados Unidos y termina en Tierra del Fuego. Bueno, volviendo un poquito a Vox y al Foro de Madrid, lo que busca este foro es conglomerar la mayor parte de políticos y partidos políticos para justamente combatir y contrarrestar el comunismo iberoamericano. Los dos principales promotores de este Foro de Madrid son Santiago Abascal, líder del partido español Vox, y Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro y diputado más votado en la historia de Brasil. En la Carta de Madrid, que es en la carta que lanzan el Foro de Madrid, dicen que la iberósfera, que comprenden a los latinos, ya sean de la península ibérica, Latinoamérica, pero también Estados Unidos y Canadá, ya que ahí viven un montonazo de latinoamericanos,
y españoles. A ver, además como que el sur de Estados Unidos es más parte de Latinoamérica que de la América anglosajona. Bueno, dice que la iberósfera es una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten cultura, tiene 700 millones de habitantes y tienen todo el potencial para ser una región próspera económicamente hablando. Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, a.k.a. China y Rusia e Irán. Todos ellos bajo el paraguas de Cuba, e iniciativas como el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. Dicen que la amenaza no se circunscribe únicamente a los países que sufren justamente el yugo de estos gobiernos totalitarios. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de los pueblos de la región tienen como objetivo introducirse en otros países y continentes, con la finalidad de desestabilizar democracias liberales y el Estado de Derecho, o sea, volverse dictaduras. Concretamente, el Foro de Madrid propone estas cosas. Las voy a leer textualmente. Son 4 puntos igual. 1. El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. 2. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidas frente a aquellos que tratan de socavarlos. 3. La defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etc. 4. El futuro de los países de la iberósfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia. Cosas que para cualquiera son bastante básicas y simples, pero que bueno, donde ataca el socialismo del siglo XXI, estas cosas desaparecen. Tanto Vox como el gobierno de Bolsonaro son de derecha. Pero en este foro no buscan únicamente que solo sea de derecha. Buscan que sea un espacio amplio, donde hayan liberales, conservadores, nacionalistas, patriotas, en fin, todo tipo de expresiones que crean en la república y en la libertad. Entre las personalidades más destacadas que firmaron esta carta, encontramos a personas como Antonio Kast, de Chile, ex candidato a presidente, líder del Partido Republicano y principal referente y militante del rechazo a la reforma constitucional de Chile, que lamentablemente fracasó. María Corina Machado, de Venezuela, lideresa del partido Vente Venezuela, la cual no es tan de derecha, sino que es más bien libertaria. Una de las lideresas que a mí más me gustan. Por supuesto, está Santiago Abascal, líder del partido español Vox, y Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que es diputado federal de Brasil. En Argentina, tanto Gómez Centurión como Spert y como Milei brillaron por su ausencia. No firmaron la carta. Y yo creo que es urgente que la firmen. De hecho, hay un solo firmante de Argentina, un tal Alejandro Chaufén, el cual es liberal y yo no lo conocía. Pero Alejandro, si ves esto, sabe que te quiero. De Uruguay está el diputado Pablo Viana. De Estados Unidos, Grover Noskit, principal asesor en materia fiscal de la Casa Blanca. O sea que es muy cercano a la administración Trump. Por lo que hay mucha gente importante que firmó
este pacto. Pero falta todavía mucha más gente firmándolo y es clave firmarlo. Estas cosas me parecen súper importantes en nuestro espacio. Porque sí, existe el Grupo de Lima, que es un grupo de países que se organizaron para combatir a la dictadura venezolana e intentar que vuelva la democracia en ese país. Y punto. Básicamente es eso. Es sumamente tibio. Focalizan única y exclusivamente en Venezuela. No intentan emprender una lucha cultural, ya sea en las instituciones o en la política, en la economía, planes de acciones conjuntas para combatir el comunismo a nivel regional. Intentar combatir los movimientos desestabilizadores que llevaron, por ejemplo, a Chile a reformar su constitución, que armaron un caos impresionante en Ecuador el año pasado. A Macri, que si bien fue un gobierno de mierda, le hicieron la vida imposible. Bolivia, Colombia. A Bolsonaro, en plena campaña electoral, le clavaron un cuchillo en la panza, amigo. Así van estos tipos. No les importa nada. El Foro de Madrid busca exactamente eso. Líderes pragmáticos, que no se pongan a discutir si uno es más liberal que otro o que si uno es más conservador que otro, que si el aborto, que si la eutanasia, que si legalizar la prostitución. Busca gente con pelotas, que no se queden discutiendo pelotudeces, sino que realmente se unan para combatir al marxismo cultural en todas sus formas. Que después, por ejemplo, los firmantes de la carta, que sean argentinos, sean más bien liberales que los firmantes de la carta de Brasil o de España, que son más conservadores. Ok, perfecto. Pero todos sabemos de qué lado de la línea estamos y a quién combatimos. Después, una vez que ganamos, nos centramos en los detalles. Se trata de ser pragmático, de hacer política, de manejarse dentro de lo posible y de lo realizable, e ir empujando cada vez más. Es que es el único camino. El resto son espejitos de colores. Es simplemente no tener los pies en la tierra. Hace falta que nos juntemos todos. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Simplemente quería que estés al tanto de la existencia del Foro de Madrid y de lo importante y esencial que es. Y que todos nuestros referentes firmen la Carta de Madrid. Porque nuestro enemigo es el comunismo y la izquierda. Así que bueno, te voy a dejar de este lado un emoji hermoso que espero que le hagas clic para poder suscribirte al canal y estar atento a todos los videos que voy sacando. Y de este otro lado te voy a estar dejando un video que sé que te va a encantar. Además, acá a la derecha arriba, o bueno, a tu izquierda arriba, te voy a estar dejando mi Patreon para que puedas donarme toda tu plata. Porque la necesito para comprarme un micrófono nuevo, porque la verdad es que este es una cagada. Así que nos vemos en la próxima y viva la libertad, bebé.